¿Qué tal, amigos? Buenas tardes. Hoy vamos a hablar de la más grande noticia que la humanidad ha recibido en los últimos tiempos, de la ciencia celeste Alfa y Omega, conocimiento universal que el Padre Eterno nos envía en su infinito amor y bondad al mundo de prueba para prepararnos para los grandes acontecimientos del juicio final, que es el fin de este extraño e inmoral sistema de vida, el cual dará el nacimiento a una nueva sociedad anunciada durante siglos y siglos en las Sagradas Escrituras como el milenio de paz o el gobierno de Cristo con mano de hierro. Muchos se preguntan en los últimos tiempos qué es la ciencia celeste. La ciencia celeste, que tiene el nombre también de doctrina del Cordero de Dios, algunos la conocen como divina revelación, escritura telepática, ciencia solar, ciencia omega, etcétera, etcétera. Es la tercera y última doctrina que el Padre Eterno nos envía al mundo terrestre para hacernos avanzar y para prepararnos para el juicio final, que es el más grande acontecimiento que se va a llevar a cabo en los últimos tiempos en este planeta. El juicio final fue anunciado a lo largo de toda la historia. No ha habido civilización que haya pasado por este mundo que no haya conocido de este acontecimiento. Lamentablemente las religiones, por no haber interpretado fielmente las escrituras, cuando han anunciado sobre el juicio final, están anunciándolo de una manera equivocada, porque lo que anuncian es el fin del planeta Tierra, anuncian una tercera guerra mundial, anuncian terror y miedo, con lo cual, lejos de concientizar y de preparar a la humanidad para los grandes acontecimientos, lo que hace es atemorizarlos y de esa manera apartarlos del camino correcto que debimos haber elegido en este planeta. Esta doctrina, que es el Consolador prometido que estuvo anunciado en las Sagradas Escrituras y que está mencionada en el libro del Apocalipsis como los rollos del Cordero, es la tercera y última doctrina que envía el Padre Eterno al mundo terrestre con la finalidad de ilustrar y explicar a la humanidad el origen, causa y destino de todas las cosas. Como doctrina ciencia, como doctrina revelación, nos explica el origen de todo, pero a la vez también nos anuncia grandes acontecimientos. Grandes profecías son anunciadas en esta doctrina y una de las más grandes y trascendentales es el anuncio del fin de este extraño y inmoral sistema de vida al cual Alfa y Omega califica como la bestia apocalíptica al llamado capitalismo. Fin de las religiones que dividieron a la humanidad en miles de creencias habiendo un solo Dios nomás, y el fin de la extraña filosofía de la fuerza que se enseñoreó en este mundo, dividiéndonos en naciones y perpetuando esta extraña división que fue sentenciada por Cristo cuando dijo: rebaño dividido es rebaño muerto. La doctrina del Cordero de Dios, como lo mencionábamos, también está mencionada en el libro del Apocalipsis como con el término el rollo y el cordero. En el capítulo 5 del Apocalipsis ustedes encontrarán este pasaje donde se dice: y vi en la mano derecha del que estaba sentado en el trono un libro escrito, ¿no?, por dentro y por fuera con 7 sellos. Bueno, este término, el rollo y el cordero, está relacionado con la forma como se manifestaría esta doctrina a través de rollos, de pergaminos, porque la escritura telepática está escrita en pergaminos, en planos celestes, como también se le conoce, y se enrollan, y a la vez el Cordero significa al autor de la doctrina, al enviado Alfa y Omega, al Hijo de Dios, quien una vez más se manifiesta con doctrina en esta prueba de vida. Primero sucedió con la doctrina mosaica, cuando Moisés vino a liberar a su pueblo de la esclavitud y servidumbre de los faraones. Luego el Hijo de Dios se enfrentó nuevamente al Imperio Romano con una doctrina liberadora cuya trascendencia en esa época contribuyó al fin de uno de los más grandes imperios corruptos y bestiales que han existido en este planeta. Y hoy, en esta era atómica, el Padre Eterno nos envía la doctrina del Cordero de Dios, que es la continuación de esas doctrinas, para impulsar las grandes transformaciones y para poder explicar lo que hace miles de años el hombre no tenía la capacidad de comprender. Por eso que Cristo dijo: les hablo de las leyes terrenales y no me entienden,
menos me entenderán si les hablo de las leyes celestiales. Pero llegará el momento en que el Espíritu de la verdad se manifestará y vendrá a dar a conocer todo, porque nada quedará oculto, sino todo saldrá a la luz. Y es por eso que en el libro de Juan está anunciado que en los últimos tiempos el Consolador que vendría, ¿no? Explicaría todas las cosas, anunciaría ya no en parábola, en alegoría, sino que prepararía a la humanidad para los grandes acontecimientos del fin, ¿no? El Consolador prometido justamente se recibe a través de la divina telepatía, que ha sido siempre el divino medio de comunicación del Padre con sus profetas. En diferentes pasajes del Evangelio ustedes pueden encontrar cuando el Hijo de Dios le veía, dice la Escritura, los pensamientos a los fariseos, sabía lo que le iban a preguntar. Cuando Cristo conversaba con los elementos de la naturaleza y le obedecían, cuando Cristo resucitaba muerto, transformó el agua en vino, o cuando en la Biblia se habla de que Eva fue tentada por la serpiente, ¿no? Se habla de una comunicación, bueno, esa comunicación telepática que en las Sagradas Escrituras está mencionada como la inspiración divina, es la forma como el Creador se ha manifestado con sus hijos para revelar doctrinas y hacer avanzar a los mundos, ¿no? Ustedes podrán encontrar en el segundo libro de Timoteo, capítulo 3, verso 16, este versículo que dice que toda escritura es inspirada divinamente. Así como la doctrina mosaica fue inspirada por Dios, la doctrina cristiana, esta doctrina no solamente es inspirada por Dios, sino que es revelada por el libre albedrío del Eterno a través de la divina telepatía que brotó en el enviado Alfa y Omega desde muy temprana edad. Y como hoy vamos a hablar de la ciencia celeste, de esta doctrina maravillosa que viene al mundo a transformarlo, vamos a recordar justamente algunos pasajes de la ciencia celeste donde se explica sobre esta maravilla que se está expandiendo por el mundo a través de libros, de folletos, de escritos. Esta es una revelación, nos dice el Creador, que maravillará al mundo del conocimiento. Estos rollos, el Padre los dicta al enviado, al Divino Maestro Alfa y Omega, cuando él tenía 7 años, y de estos rollos, el año 1975, ya habían dictado 4.000. Y ni yo sé dónde termina esto, decía el Maestro Alfa y Omega, porque este conocimiento no tiene límites. Existieron hasta esa época 4.000 rollos y 10.000 títulos que también están siendo publicados en la ciencia celeste, en los libros y folletos que ustedes pueden empezar a leer y que representan la visión de Juan, la materialización de la visión de Juan en la isla de Patmos y el juicio intelectual de Dios para esta generación. Vamos a empezar a compartir con ustedes algunos fragmentos de esta escritura maravillosa donde se refiere justamente a la misma doctrina, a la misma ciencia celeste. En el primer pasaje que vamos a compartir de los rollos del Cordero dice: las divinas ciencias celestes son divino producto de infinitos soles de sabiduría del divino universo expansiva pensante, lo que en su divino conjunto forman la Santísima Trinidad Solar. Significa que las divinas ciencias celestes representan el cúmulo de conocimientos de todos los seres más avanzados que existen en este universo expansivo pensante, cuyas experiencias, su sal de vida, ¿no? Se reúnen y a través de ellas esa sabiduría luego se expande y se transforma en doctrinas que se revelan a los mundos para ser transformados. También nos dice el Creador en esta revelación que uno de los principios fundamentales para todo espíritu buscador de la verdad que tiene conocimiento es que quien posee ciencia tiene que ser humilde, porque quien posee ciencia sin humildad solo a Satanás sirve. Eso pasó con los seres humanos, con los grandes sabios y genios que hemos tenido en nuestro mundo, que lejos de haber puesto a Dios por sobre todas las cosas, se dejaron llevar por los ciegos guías de ciegos y se acomplejaron, cayendo pues hermanos en manos de los que gobernaban este mundo y utilizaron su conocimiento no para el bienestar común, sino para la destrucción y el sometimiento de todos los pueblos del tercer mundo, ¿no? Por eso que el Padre Eterno nos dice en la ciencia celeste: más cerca de Dios está un ignorante humilde que un sabio soberbio. Para ser verdaderamente un sabio, todo espíritu sabio tiene que
ser principalmente humilde. Otro aporte que nos da la ciencia divina respecto a este tema es que la divina ciencia celeste no tiene límite, es infinita, lo explica todo. Este divino todo corresponde, pues, hermanos, a la parábola que dice Dios es infinito, ¿no? Y por lo tanto, pues, hermanos, como doctrina, no tiene límite y explica el origen, causa y destino de todas las cosas. No tiene límite porque como el universo no tiene fin, el conocimiento tampoco lo tiene. Y es por eso que el Creador anuncia que todo espíritu se convierte con el correr del tiempo en un estudiante eterno, en un buscador de la verdad eterno, porque el universo es una escuela donde jamás dejaremos de aprender. Otro aporte que nos da el Creador en su divina doctrina es que esta divina ciencia no tiene ni tendrá jamás término alguno, pues mi divina añadidura no se calcula con ciencia terrestre, hay que remontarse al infinito para acercarse a ella. Es imposible que el ser humano, por ser no solamente un ser microscópico a comparación, ¿no?, de las grandes jerarquías del cosmos, pueda siquiera acercarse a explicar y a comprender el infinito poder del Padre y de las infinitas jerarquías del cosmos, ¿no? Porque, en primer lugar, para que nosotros lleguemos a ser en algún momento como ellos, porque ese es el destino de todos los hijos del Padre, tendremos que reencarnar, como dice el Creador, millones, billones y trillones de veces, porque nada se regala en el reino de los cielos. Todo cuesta esfuerzo, sacrificio, no dinero, ¿no? Esfuerzo, sacrificio, desarrollo de virtudes, perfeccionamiento, y es para eso que llega la doctrina, para hacer avanzar a sus hijos. Además, esta doctrina que fue revelada al divino maestro Alfa y Omega, enviado del reino del Padre, que desde muy temprana edad empezó a recibir la divina telepatía, nos explica el Creador, llega al mundo para dar inicio a una gran revolución, a una gran transformación. El autor de la doctrina, cuyos seudónimos es Alfa y Omega, para conocimiento de los buscadores de la verdad, su nombre terrenal es Luis Antonio Soto Romero. Él nació el 26 de noviembre del año 1931. Él es el autor de la doctrina El Cordero de Dios, y su seudónimo será conocido en todo el mundo como Alfa y Omega. Por eso es que en la mayoría de los planos celestes, cuando se culmina un divino plano, ustedes encuentran el seudónimo Alfa y Omega. Ahora, ¿quién es Alfa y Omega? ¿No? Los que estudian y conocen las Sagradas Escrituras saben que Alfa y Omega es Cristo. Alfa y Omega es el Hijo de Dios. Alfa y Omega representa también a los soles masculinos y femeninos que le dieron la oportunidad al mundo, los creadores de esta galaxia, a los cuales le debemos la experiencia que hoy estamos teniendo en este mundo, de donde procedemos, de donde hemos partido y a donde todos tendremos que llegar. Alfa significa línea, omega círculo, alfa representa el sexo masculino, omega al femenino, alfa es línea, nos dice el Creador, ¿no? Y omega es círculo. En su presencia por Lima, en primer lugar, el año 1974, el divino maestro Alfa y Omega estuvo en Tacna dando conferencias, exponiendo los divinos rollos, dando a conocer esta escritura maravillosa, cumpliendo con la parábola que dice el que tenga boca que hable. Llegó a Lima, fue entrevistado también en Lima el año 1975 por la revista Quién, y en ella, pues, hermano, los medios de comunicación hablaban de un iluminado que hablaba con Dios y que está en Lima. De hecho, el sensacionalismo con el cual muchos a veces abordaron el tema de la revelación Alfa y Omega atrasó mucho, porque, como dice el Eterno, los periodistas de este mundo debieron haber sido los primeros en haber dado a conocer al mundo esta gran noticia de que el divino creador del universo se manifiesta una vez más con una doctrina que tiene el conocimiento para explicar el origen, causa y destino de todas las cosas y que no tiene límite. Eso bastaba para que todo espíritu buscador de la verdad empiece a leer y a profundizar. En algunos medios de comunicación lo presentaban con cierta seriedad, como el de este medio donde se habla sobre el iluminado que hablaba con Dios y que estaba en Lima, ¿no?
El mismo autor de la doctrina era el que explicaba los pergaminos. Cada pergamino tiene un título, tiene muchos de ellos, la mayoría dibujos galácticos que explican los temas que luego se desarrollan, pero algunos de ellos también, estimados hermanos, son de pura escritura, ¿no? En una entrevista que le hacen al autor en la revista Quién de Lima, el año 1975, ya él venía cumpliendo con la tarea. También fue entrevistado por el diario El Correo, en órdenes telepáticas, lo revela Correo, el hermano Luis Antonio Soto Romero, seudónimo Alfa y Omega. Ahí dice, por ejemplo, vidente que afirma que habla con Dios, se halla en Lima. Testimonios de los hermanos que tuvieron esa dicha de conocer al maestro, nos cuentan que el maestro no solamente tenía la facultad de recibir y conversar permanentemente con el Divino Padre a través de la telepatía, sino que inclusive cuando escribía los divinos rollos o los planos celestes, él hacía inclusive otras actividades, escuchaba música, hasta a veces conversaba con algunos de ellos, y diario nacía uno o dos de estos divinos planos o rollos celestes que hoy están siendo publicados en libros, en revistas, en diarios electrónicos, en páginas, y no habrá medio en el mundo que no le interese publicar esta doctrina, porque batirá todos los récords de publicación al ser un conocimiento universal que va a invadir todo el planeta. En la lámina que están viendo uno de esos tomos que hoy se han publicado gracias al divino creador del universo, que contiene los títulos de la ciencia celeste, cuyo nombre es Lo que vendrá, ¿no? Títulos de los rollos telepáticos Alfa y Omega, juicio intelectual de Dios para esta generación. Estos tomos también se han publicado en varios libros, representan el juicio intelectual de Dios para esta generación, son parte también de esta doctrina, ¿no? Existen miles, cerca de 4.000 rollos escribió el Divino Maestro hasta la década del 70, y eso es el inicio, no es el fin, pero también dejó libros o cuadernos, disculpen, escritos con un título Lo que vendrá, 10.000 títulos justamente, que hoy muchos hermanos ya lo están estudiando y que pueden usted fácilmente encontrar en las páginas que siempre se anuncian. Estos son las muestras materiales, porque esta doctrina, revelación, es una de las pocas revelaciones con contenido material, hermanos. O sea, hablamos de una revelación que se puede mostrar que existe, ¿no? Las dimensiones 1,20 por 75 aproximadamente, no todas tienen las dimensiones, son las mismas, varían algunas, en papel cartulina, en diversos tipos de papel ha sido escrita, como dice el Eterno, toda la revelación del Cordero de Dios se hará en rollos de cartulina y en papel fino para que se cumpla lo que está anunciado en la Escritura. Los rollos y el Cordero figuran en las visiones de las Escrituras, y su conocimiento, pues, hermanos, no tiene fin. En otras palabras, por el fruto, pues, se conoce el árbol. Cuando el Divino Maestro dijo, yo soy el Alfa y el Omega, dice el Divino Padre Eterno, quiso decir, yo soy el principio y el fin, yo soy de donde todos vienen y a todos, donde todos tenemos que retornar. Entonces, esta doctrina, como dice los rollos del Cordero de Dios, hermanos, que también será llamada la ciencia del Cordero de Dios, viene a explicar todo, cómo fueron hechas todas las cosas, ¿no? La ley del Padre no solo se refieren, hermanos, a las leyes en este mundo, sino en el universo infinito. Y eso es lo que el Creador hoy nos explica en esta ciencia. Como el todo es infinito y no tiene límite en nada, dice el Eterno que vuestra ciencia, que es microscópica para entender el infinito, tendrá que nacer de nuevo para ir comprendiendo el infinito de Dios. Porque una vida no basta para aprenderlo todo, ni para lograr la perfección que se necesita para seguir avanzando, ¿no? Hacia el reino de Dios o otras moradas más avanzadas de las cuales hoy estamos, en las cuales hoy estamos viviendo, ¿no? Otra de las cosas que es importante resaltar, hermanos, como dice el Eterno en esta escritura telepática, solo el Padre lo sabe todo. Saberlo todo es la meta de los seres pensantes. Es por este deseo que existe el universo expansivo pensante.
O sea, este universo expansivo pensante que se convierte, como se dice, en una escuela donde todo espíritu jamás acabará de aprender, es justamente la oportunidad que tiene el espíritu de avanzar y llegar a ser en un determinado momento producto de su propio esfuerzo, una lumbrera solar como lo es hoy Cristo, un hermano mayor, un primogénito, un padre solar. Jerarquías en el universo existen sin límites, nos dice el Eterno. Y la prueba de la vida consistía en base a nuestro propio esfuerzo, a ir avanzando en jerarquía espiritual. La mejor manera de acercarse a Dios, hoy nos revela el Eterno, es a través del estudio y del trabajo, ¿no? A través de la ilustración de nuestra fe. Y hoy el Creador nos envía una doctrina para que nos armemos de conocimiento, nos armemos de obras, ¿no? Antes de esa evaluación que es llamada el juicio final, que es el inicio de una de las más grandes acontecimientos que fueron anunciados por siglos en todas las Sagradas Escrituras, y que no debió haber sorprendido al mundo, y que hoy nos sorprende porque lamentablemente, hermanos, nuestras lámparas no estaban encendidas, ¿no? Nos dejamos ilusionar por el sistema de vida, por el mundo capitalista, por esa puerta ancha de vicios y de ilusiones y de extrañas costumbres, y dejamos el camino angosto, el camino de esfuerzo, de lucha y de sacrificio, porque el nuevo mundo que está anunciado en las Sagradas Escrituras será el resultado del esfuerzo y de la lucha, ¿no? De los trabajadores del mundo que acabarán dirigiendo los destinos de este planeta. También nos dice el Padre Eterno en este conocimiento, en esta revelación, que nacerá la ciencia omega, la ciencia que quedará en la tierra, una ciencia donde los seres humanos se prepararán, hermanos, para viajar por el cosmos. Las criaturas que nazcan en este mundo nacerán, muchas de ellas, como se dice ya, con facultades, y se prepararán justamente para viajar por el cosmos, porque se entra nuevamente a una etapa maravillosa de los cielos abiertos, donde tendremos contacto con seres del cosmos que nos visitarán de infinitos puntos de la galaxia. ¿Qué más nos dice el Creador justamente en este mundo respecto a la ciencia humana? Que la ciencia humana, por carecer de humildad y de moral, hermanos, es una ciencia muerta. Es una ciencia que lamentablemente no fue utilizada para el bienestar de todos, sino simplemente fue utilizada para el provecho de unos cuantos que acabaron enriqueciéndose, agrandándose en la tierra, si bien es cierto, pero achicándose en el reino de los cielos. Por eso fue escrito que era más fácil que pase por el ojo de una aguja un camello a que entre un rico al reino de los cielos. Vamos a leer algunos pasajes de la ciencia celeste, Alfa y Omega, donde el mismo Creador nos explica sobre este conocimiento. Dice: la ciencia celeste explicará al mundo lo que sucede en remotísimas regiones del universo. Son lugares donde jamás llegará la criatura humana. La ciencia celeste es la única ciencia que puede explicar las leyes de la eternidad. La ciencia celeste se constituirá en el alfa y el omega de toda verdad. Ella es divina escritura telepática dictada por el divino Padre Jehová. No hay ciencia sin moral, ni moral sin ciencia. Ambas son inseparables, formas eternas, alianzas en la infinita perfección de mis espíritus. Por supuesto, como dice el Eterno, la ciencia celeste, hermanos, es la única ciencia que puede explicar lo que ningún ojo humano ha visto. Es la única que puede explicar en concordancia con las Sagradas Escrituras el remoto pasado de la tierra. ¿Y quién más que el propio Creador de todas las cosas para explicarnos de una manera sencilla, ¿no? La historia verdadera del planeta, el origen del universo, de los soles, de las galaxias, de los mundos, ¿no? De las civilizaciones antiguas, etcétera, etcétera, etcétera. O sea, la falsa historia quedará por los suelos y será la humanidad testigo a través de las televisiones solares o pantallas solares que se revelarán al mundo, donde los hijos de Dios, o sea, los habitantes de este mundo, nos enteraremos de la verdadera historia de la humanidad, y ahí es donde se dará cumplimiento a lo que está escrito, en que nada va a quedar oculto y todo saldrá a la luz, ¿no? Todo, desde lo que hemos sido cuando fuimos microbios, cómo hemos pasado al plano del mineral, al vegetal, al animal, y hoy somos pues monitos de carne en prueba de vida. Otro de los aportes que nos da el Padre Eterno en este maravilloso conocimiento es que al avanzar en conocimiento y sabiduría, lo que hace el espíritu es acercarse a su propio Creador,
Y es por eso que todas las enseñanzas tienden a ese logro, ¿no? Ese es el premio, ese es el mérito. Mientras más nos esforzamos y mejor cumplimos la ley de Dios, más cerca de Él estamos. Cuando nos olvidamos de Dios y nos apartamos del camino que Él nos enseña, bueno, pues simplemente nos dice el Eterno, nos retrasamos, ¿no? Y hasta podemos perder la condición o la jerarquía evolutiva que hemos alcanzado. Entonces, por eso es que es importante que nosotros, hermanos, hoy empecemos a ilustrarnos y comprender esta maravilla celeste que a través de ella se nos va a permitir tener la capacidad de poder entender y comprender el Evangelio como antes no lo podíamos hacer. Porque en ella vamos a encontrar la explicación de las 6.000 parábolas que están en el Evangelio, ¿no? En la escritura telepática no solamente se mencionan esas 6.000 parábolas, sino que se explica su verdadero significado. Ese es un aporte maravilloso para la humanidad. ¿Qué más nos dice el Padre Eterno? Que la ciencia celeste es la ciencia del espíritu y que todos tenéis un espíritu, por lo tanto nadie estará al margen de ella, nadie querrá perder su alma. Solo perfeccionando vuestro conocimiento es que se llega al Padre. No solo de pan vive el hombre, también vive de intelectualidad, ¿no? Porque el alimento del espíritu es el conocimiento, ¿no? Las mayores riquezas en este mundo, lo dice el libro de Proverbios, son la ciencia y la sabiduría. Por lo tanto, nosotros debimos habernos preocupado permanentemente de avanzar en el conocimiento, porque solo así nos acercamos a Dios. Cuando el Padre Eterno nos habla también de la doctrina, nos dice que esta doctrina, que es la misma escritura telepática, tiene un símbolo que es el Cordero de Dios. Tal como fue anunciado al mundo y escrito fue: y os enviaré un gran consolador en los días postreros. La llegada de la ciencia celeste es la materialización de esta profecía. Esta nueva ciencia que va a encabezar el Hijo primogénito es una ciencia solar, ciencia salida del macrocosmos, llamado también el reino de los cielos. Ley universal que viene, pues hermanos, a que todos nosotros, para que todos nosotros tengamos la oportunidad de entender verdaderamente quiénes somos, de dónde hemos venido, para qué hemos venido a este mundo. Esta doctrina, hermanos, solamente se puede comprender cuando uno, su dimensión y su autenticidad como revelación divina, cuando cada uno de ustedes empiece a leerla, a estudiarla y a profundizarla, porque de eso se trata. Tenemos que pasar de ese estado pasivo a un estado mucho más activo, pasar de la fe intuitiva a la fe ilustrada, ¿no? De esa fe ciega a una fe con conocimiento de causa, pasar de la psicología religiosa a la psicología de búsqueda, porque una cosa es ser estudioso de las escrituras y otra cosa es ser religioso. El religioso se encierra en dogmas, se cree dueño de la verdad, se pone límite y no avanza. En cambio, el que estudia la verdad sabe que el conocimiento es infinito y se convierte en un buscador eterno. ¿Qué más nos dice el Padre Eterno en esta doctrina? Que el conocimiento que nosotros recibimos en este mundo, en la ciencia celeste, es el que nos va a permitir comprender y transportarnos a otra dimensión en el conocimiento. Es a través de la explicación que el Padre Eterno nos da en esta doctrina que recién empezaremos en base a una nueva psicología, a comprender el infinito de Dios, a comprender, hermano, la vida en su verdadero propósito, en su verdadero sentido, porque la doctrina viene a transformar al ser humano y ni cuenta se da de ello uno cuando lo lee, para ser no solamente un espectador de los grandes cambios en este planeta, sino también para ser actores. Como todo conocimiento, toma una forma para continuar avanzando hacia el Padre, y como todo conocimiento también es viviente, nos dice el Eterno, ¿no? Todos los seres humanos de este mundo se maravillarán por el contenido de ella, porque en ella, pues hermanos, vamos a encontrar todos nosotros, hermanos, la explicación de una manera sencilla de infinidad de cosas. Por ejemplo, de cómo funciona el cerebro. La doctrina nos explica sobre las matemáticas espirituales, nos trae un nuevo idioma, nos habla sobre el origen del pasto, del magnetismo, sobre las leyes del universo, sobre la alimentación vegetariana, sobre las leyes espirituales, y todo ello, hermanos, ustedes lo van a poder
estudiar a través de la visita que hagan a las páginas que más adelante les vamos a dar. Recuerden que esta doctrina es una doctrina revolucionaria, una doctrina que nos explica que la filosofía común es la más amorosa que existe en el universo. El comunismo celestial con filosofía de niño quedará reinando en este mundo, nos dice el Eterno, y serán los trabajadores los que dirigirán los destinos de la humanidad. Pueden encontrar un libro en la página que tiene el título que el mundo será regido por los mismos explotados. Alfa y Omega anuncia la unificación del tercer mundo en una gran nación liderados por China, quienes bloquearán a la bestia apocalíptica, ¿no? El poder de esa nación será tal que podrá bloquear, aislar y empobrecer a esa bestia que tendrá que devolver todo lo que robó a los pueblos del mundo. Esta noticia hará de que la bestia se desespere y quiera atacar inclusive y enfrentarse al Hijo de Dios usando su poderío atómico, y no lo podrá realizar porque estando el Hijo de Dios aquí en la tierra, controlará los elementos de la naturaleza así como los controló en el pasado. Muchas cosas más se explican en esta doctrina. Como les decíamos, hermanos, es una doctrina que explica el origen de todas las cosas. Nuestra finalidad siempre ha sido, estimados hermanos, que ustedes empiecen a leerla, a estudiarla. Somos estudiantes de este conocimiento, no somos ni siquiera ni líderes espirituales, ni nada de ello, ni pastores, ni nada de eso. Todo aquel que se entera de este conocimiento y se convierte en un estudiante tiene la obligación moral y el deber moral y espiritual de darlo a conocer por el mundo entero de manera inclusive instantánea. Y esa es la tarea que están cumpliendo muchos hermanos y hermanas en diferentes puntos de la patria planetaria, ¿no? La ciencia celeste es un conocimiento universal, no es patrimonio de ningún grupo ni nada, es patrimonio universal, es para la humanidad. Los primeros rollos se entregaron al Vaticano, lamentablemente lo volvieron a ocultar, como lo hicieron con otras revelaciones y mensajes. Hoy se está expandiendo por el mundo, y cada espíritu tiene la oportunidad, como se dice, hermanos, de encontrarse con ella. Para ello, por supuesto, hay que recordar las enseñanzas del Maestro Jesús cuando nos dijo, el que busca encuentra, ¿no? El que toca la puerta se le abre. Así que, hermanos, si queremos liberarnos de los yugos que nos oprimen, tenemos que convertirnos en buscadores de la verdad. Por eso que Cristo dijo, buscar la verdad, porque la verdad os hará libres. Y la verdad, como nos dice la ciencia celeste, la verdad es el conocimiento exacto de las cosas, la verdad es lo que es y no lo que parece ser. Así que los invitamos, recuerden, hermanos, las páginas son www.cienciaceleste.com, www.alfayomega.com. Cualquier comunicación al correo armagedondelperú@gmail.com, o también nos pueden visitar en el canal de YouTube Armagedón del Perú. No se olviden de bajar los libros, están en formato PDF, de una manera muy sencilla, los pueden llevar en sus celulares, los pueden llevar o imprimir, o si no, también conseguir los materiales de manera física si están en el Perú, ¿no? Pueden llamar al 428-3256. Bueno, queridos hermanos, esperemos que esta explicación les permita comprender un poquito más. Hay mucho más para hablar, por supuesto, de esta maravillosa escritura, pero con esta introducción esperamos que ustedes, luego de haber escuchado este programa, se motiven a investigar, digamos, a cumplir con ese mandato que dice, por el fruto se conoce el árbol, ¿no? Y el que tenga boca, que hable, el que tenga conocimiento, que comparta. Y esa es la responsabilidad que tenemos todos en este mundo. Así que, queridos hermanos, gracias por su atención. Será pues hasta una nueva oportunidad. No se olviden que la revelación del Cordero de Dios se va a extender por libros, sobre toda la faz de la tierra, y ya se está materializando. En una de las páginas hay publicaciones en diferentes idiomas, así que todos tienen la oportunidad hoy, hermanos, de empezar a ilustrarse en esta maravillosa doctrina, la ciencia celeste del Cordero de Dios. Como está anunciado, ya se está traduciendo a todos los idiomas de la tierra, porque la palabra del Padre es universal. Su divino símbolo es el Cordero de Dios, que todo lo explica en un grado tal que transforma las costumbres relativas de un mundo en agonía
una agonía en lo moral, que toda inmoralidad tiene su principio y su caída. Así que esta gran revelación, que en Ciencia Celeste significa revolución, dará inicio a la más grande revolución de todos los tiempos, la primera y única, donde no se utilizarán las armas, porque será el conocimiento, el Espíritu Santo, la revelación del libre albedrío del Eterno, el que una vez más transformará a este planeta con doctrina. Así que, hermanos, no se olviden, la luz de la doctrina del Cordero de Dios transformará al mundo. Agradecidos a cada uno, hermanos, por su atención. Entonces, pues, hermanos, será hasta otra oportunidad. Permiso.